Hola a todos, bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso sobre la filosofía de Hegel aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a exponer, vamos a tratar de explicar de la manera más accesible posible lo que podríamos de pronto denominar o entender dentro de la filosofía hegeliana como la gran primera tragedia de la conciencia, que consiste en descubrir o en chocar con que existe algo que no es la misma conciencia de uno, es decir, con la existencia de los otros, ¿de acuerdo? Y todo esto constituye lo que se conoce como la dialéctica del espíritu subjetivo, fundamental para que nosotros podamos entender de una mejor manera lo que se conoce en Hegel como la dialéctica amo y esclavo, que expondremos la próxima semana. Pero bueno, de manera muy introductoria podemos como observar esta cuestión de la gran tragedia presente en la conciencia cuando descubres que existe algo que no eres tú en términos de la verdad subjetiva, con ejemplos muy básicos. Miren, yo tengo a un conocido kantiano, que es así, un kantiano de hueso colorado, por decirlo de alguna manera muy jovial y amable, que pues es un académico, toda su vida es académica, y de pronto pues en determinado momento yo le comento a este kantiano que yo conozco que pues fuera como del ámbito académico, sobre todo aquí en YouTube, pues existe el tomismo y que tiene mucho auge y muchos seguidores y demás. Y bueno, pues en términos de la filosofía kantiana, algo así como el tomismo se denomina como metafísica dogmática. Tiene una consideración muy especial ese término, pero bueno, entonces cuando le digo a este amigo kantiano académico que pues existe esto del tomismo en YouTube, pues se horroriza y se espanta, ¿no? Y me dice, pero ¿cómo es eso posible si todo eso es metafísica dogmática, eso es algo ya superado, etcétera? Entonces vean, en esa reacción de este colega o de esta persona kantiana que conozco, pueden ver ustedes este choque que se da a nivel de las conciencias. Es decir, la conciencia de este kantiano se perturba y entra en gran tragedia cuando descubre que existe algo más allá de su propia, digamos, verdad subjetiva kantiana, que ha surgido en él a partir de sus mismas lecturas y demás, cuando se entera que existen otro tipo de personas que tienen otras verdades. Entonces aquí ya ustedes pueden ir desmenuzando o saboreando, más o menos en términos muy generales y de manera introductoria, en qué consistiría básicamente esta primera gran tragedia de la conciencia, cuando se tiene que percatar que existen otras conciencias con otras verdades que no son la suya, ¿de acuerdo? De tal suerte que su existencia se va a definir en términos de la lucha incesante por el reconocimiento, no tanto de la existencia de él como una conciencia, sino de su verdad. Entonces todo esto lo iremos exponiendo con mayor detalle, pero espero que este ejemplo les haya sido didáctico. En fin, brevemente, para cerrar esta pequeña introducción de la sesión, les recuerdo que me pueden dejar todas sus dudas, críticas, quejas y comentarios aquí abajo en la caja de los comentarios, o bien a través de este como super chat que se despliega durante los estrenos de estos videos. Bueno, pues ahí me puedes escribir lo que quieras, por ahí yo ando en el estreno en vivo de este video para lo que se ofrezca. Y bueno, brevemente te invito a que le des like a este video para que podamos llegar a más personitas. Brevemente pues voy a dar una serie de comerciales antes de entrar como tal de lleno a la temática de la presente sesión. El primero de estos comerciales es una cordial invitación a que te suscribas al Pensamiento en Llamas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos aquí en el canal, y que también pues le des like otra vez, ¿no? A este video para que podamos llegar a más personitas, ¿de acuerdo? Por su parte, pues doy un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que decidieron volverse miembros del canal, porque bueno, pues es gracias a sus retribuciones económicas que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo, y que en este orden de ideas puedo seguir manteniendo esta oferta pública y gratuita de cursos de filosofía, como este curso sobre la filosofía de Hegel, abierto, público y gratuito para todos aquellos que estén interesados en estas temáticas. En este orden de ideas te extiendo de la más de las cordiales invitaciones a que te vuelvas un miembro del Pensamiento en Llamas, y que bueno, pues a cambio de tu aportación económica adquieras un conjunto de ventajas como exclusivas para los miembros, entre ellas el acceso a un grupo de Discord en donde podemos discutir cosas que de pronto aquí en YouTube no podemos con tanta libertad. Lo hacemos de viva voz a través de estos canales de chat de Discord. Entonces pues ahí está
invitación. Y bueno, en este orden de ideas te recuerdo que si tú no tienes dinero y te gustaría apoyar al pensamiento en llamas, bueno pues créeme que ya lo haces por el simple hecho de ver estos videos, darle like a los videos y compartirlo con alguno de tus conocidos que podrían estar interesados en las diversas temáticas que aquí tratamos. Por su parte, también te invito a que me apoyes con este otro proyecto alternativo a este canal, en donde, bueno, pues este canal del abogado en llamas que tengo se dedica o está pensado para que hablemos de digamos, cuestiones jurídicas, también dedicado a la enseñanza del derecho. Entonces, me apoyarías muchísimo con este otro proyecto si vas a suscribirte a este canal. En estos momentos por ahí estamos ofertando un curso de filosofía del derecho, por si estás interesado. En la descripción de este video te encuentras el enlace a este canal, también como primer comentario destacado de este video y también como superchat destacado dentro de esta cajita del chat que se despliega o que se abre durante los estrenos de estos videos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya, terminados estos comerciales, perdón, vamos a iniciar con la temática que tenemos sobre la mesa, que pues consistiría en explicar la primera dialéctica dentro de estas tres grandes dialécticas que pues tratamos o que expusimos en sesiones anteriores, donde, bueno, pues la primera que vamos a tratar es esto de la dialéctica del espíritu subjetivo. Sí es importante en este orden de ideas que ya entremos como a la crítica un tanto más puntual que tiene Hegel hacia Kant y Schelling concretamente, y que bueno pues esto marca el distanciamiento y nos da digamos una brújula interpretativa para que pues nosotros digamos podamos como entender básicamente en qué consiste pues el enfoque o el abordaje que va a hacer Hegel de la conciencia subjetiva. Por un lado, bueno, pues este tipo de análisis hegelianos pretenden no ser puramente subjetivos, porque en este orden de ideas, pues Hegel caería en Kant o en el análisis kantiano, más concretamente presente en la crítica a la razón pura. Brevemente les recuerdo que para las consideraciones que vamos a decir a continuación de Kant, hay un curso público disponible sobre la filosofía kantiana o la filosofía de Kant. En la pestañita de listas de reproducción, ahí te lo encuentras, ¿no? Dentro del pensamiento en llamas. Bueno, entonces recordemos que para Hegel, según Kant, él nunca logra salir del puro sujeto o de la pura subjetividad, lo cual es medianamente como correcto, ya que cuando uno lee atentamente la crítica de la razón pura, pues en realidad todo lo que se está exponiendo ahí tiene que ver con las categorías del sujeto que él coloca en los objetos para elaborar conocimiento en la experiencia, en pocas palabras, o para decir que hay una cuestión de juris, es decir, de justificación legítima de una pretensión de conocimiento cuando existe la aplicación de estas categorías trascendentales dentro del pensamiento kantiano. Pero todo esto dentro de Kant se piensa dentro de la misma subjetividad o dentro del sujeto, por lo que para Hegel Kant nunca logra superar la subjetividad, se queda ahí como encerrado o encapsulado, de tal suerte que, por ejemplo, todo lo que nos tiene que decir Kant sobre la cosa en sí kantiana para Hegel parece injustificado, y esto en última instancia implica eliminar la cosa en sí kantiana para Hegel, porque la ve como algo que no se puede argumentar o justificar dentro de la dentro de la misma del mismo miramiento, de la misma óptica de la crítica a la razón pura, porque pues es un análisis en última instancia, según Hegel, de la mera subjetividad, de tal suerte que te saques una cosa en sí, pues es sacarse sombreros del conejo, en pocas palabras, ¿no? Entonces, el enfoque del análisis de la conciencia, que recuerden lo que ya hemos explicado en otras sesiones, el primordial objetivo aquí que tenemos en la fenomenología del espíritu que estamos adentrando para el análisis, con esto de la dialéctica subjetiva, del espíritu subjetivo, perdón, bueno, no versa en última instancia en darnos otra cosa más que el proceso, el desarrollo por el cual atraviesa la conciencia subjetiva para llegar a la conciencia del absoluto, es decir, a la conciencia de una verdad que integre tanto la subjetividad como una objetividad transhistórica. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente se trata de analizar cómo se llega desde ahí hasta allá, y es un proceso plagado de contradicciones. En fin, todo eso ya lo expusimos la sesión pasada concretamente. Aquí de nuevo lo importante sobre el distanciamiento entre Kant y Hegel
es que Kant precisamente, Hegel no quiere volver a la subjetividad kantiana y terminar pues otra vez explicando como las categorías que tiene el sujeto para poner conceptos en los objetos. Básicamente aquí lo que se quiere es entender la conciencia desde digamos como la mera vivencia del sujeto, o en este orden de ideas en torno a lo que está aconteciendo dentro de los mismos sujetos, pero no como una entidad aislada del todo, sino en relación con los otros o en relación a los demás, ¿de acuerdo? De esta manera Hegel en algún sentido pretende superar el criticismo kantiano sin que esto implique volver como a la metafísica dogmática, así llamada en un sentido kantiano, muy presente por ejemplo en el tomismo y este tipo de pues ideologías escolásticas, ¿de acuerdo? No, lo que se pretende de nuevo es un conocimiento directo de la conciencia en su relación con otras conciencias, con una contextualidad, etcétera, que según Hegel pues eso nos impide quedarnos en el mero sujeto, ¿de acuerdo? Ahora, también hay un distanciamiento de Hegel con respecto a la filosofía de Schelling. En este orden de ideas tengo una sesión en el curso de metafísica en donde hablo del idealismo alemán y a grandes rasgos expongo la filosofía de Schelling. No me puedo adentrar tanto en detalles de respecto a Schelling porque si no me desvío del objeto expositivo de la presente sesión. Pero bueno, aquí lo importante a considerar es que, por ejemplo, para Schelling, o dentro del abordaje filosófico que trae Schelling, él está partiendo de, digamos, el yo como con una pretensión de llegar a algo que en filosofía se denomina como el idealismo objetivo. Es decir, lo que quiere hacer Schelling es, pues, en pocas palabras, pasar del puro yo a llegar a la naturaleza en sí, donde la naturaleza para Schelling es un todo integrado. Si se dan cuenta, se parece un poco a lo que quiere llegar Hegel, aunque no es exactamente lo mismo, porque en términos como de abordaje filosófico, Schelling en muchas ocasiones da la impresión en su filosofía, y creo que esta es una impresión correcta que tiene Hegel de Schelling, de que está partiendo de los objetos mismos para después construir o llegar a la subjetividad. Y entonces, si se dan cuenta, es como el inverso del abordaje metodológico y también filosófico que está efectuando Kant en la crítica a la razón pura. Kant parte del sujeto, Schelling parte de las cosas para llegar al sujeto, o de la naturaleza para llegar a comprender qué es el sujeto. Entonces, Hegel considera ambos puntos de vista injustificados, también un tanto arbitrarios, y en este sentido como que Hegel quiere el enfoque como intermedio, es decir, partir tanto de la consideración del sujeto con su relación respecto al mundo. Entonces, esto es algo muy importante porque da mucho que decir sobre el supuesto idealismo en Hegel, que va a ser objeto de discusión en próximas sesiones, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué significa esto de lo que ya les explicaba antes, ¿no? De la gran tragedia del espíritu subjetivo, que consiste en percatarse o descubrir, por así llamarlo, que existen otros. Bueno, según Hegel, bueno, ahorita vamos a eso. Según Hegel, el yo o nosotros, como una mera subjetividad, empieza existiendo como una unidad aislada de los demás, en donde dentro de ese aislamiento forma sus propias verdades subjetivas, ¿de acuerdo? Entonces, en este orden de ideas, el yo o la conciencia cuando vive encerrada dentro de esta verdad, tiene, por así decirlo, como cierta visión unitaria, estable de la realidad que le rodea, hasta que por la cuestión del devenir, que ahorita nos vamos a meter a eso en concreto, se empieza a percatar que existen otros yos o otras conciencias con sus propias verdades, y entonces aquí comienza la gran dialéctica del espíritu subjetivo. Dialéctica en este sentido muy heraclitiana, que incluso, sobre todo en la introducción a la fenomenología y en las primeras partes de la fenomenología, hay un análisis hegeliano de Heráclito, Parménides, muy complejo, pero digamos que en pocas palabras, muchas cosas que dice Hegel sobre el devenir están como enmarcadas dentro de esta consideración que hace Hegel de la filosofía antigua. Ahorita me meto a ello, en términos muy generales, para explicar el punto primordial. Pero bueno, en este orden de ideas, según Hegel,
esto es un proceso dialéctico el que va a ocurrir cuando el yo o nuestra conciencia subjetiva con estas verdades subjetivas conoce o se encuentra con otras conciencias, porque por un lado el yo va a repudiar que exista alguien más con una verdad subjetiva. Entonces acuérdense de mi amigo kantiano, ¿no? O sea, cuando yo les comenté de los tomistas, se horrorizó. Esa muestra de horrorizarse, digamos que es como una actitud dentro del pensamiento hegeliano muy normal o muy natural, porque digamos que el yo o la conciencia no soporta que exista una verdad fuera de su propia verdad, ¿de acuerdo? No lo acepta, lo rechaza, y en ese sentido, ahorita vamos a ver por qué se da ese rechazo. Cuando se da ese rechazo, la conciencia va a luchar, nuestra conciencia va a luchar desesperadamente por, primero que nada, eliminar o erradicar esa otra conciencia con su verdad particular, pero también va a luchar por conservar esa otra conciencia porque la necesita en términos de que reconozca que nuestra verdad es una verdad que ellos también comparten. Entonces ese es el proceso dialéctico y muy trágico, tiene una tonalidad muy del romanticismo alemán, aunque de pronto Hegel está en contra del romanticismo alemán, pues es su época. Tiene una tónica muy sentimental en este sentido de pensar que la primera gran tragedia de la conciencia es, en este sentido dialéctico, reconocer que necesita a otros para que su verdad subsista, pero a la vez reconocer que los odia, bueno, no que los odia, pero sí que tiene como un impulso por eliminar a esas otras conciencias en términos de su propia verdad subjetiva que están construyendo. Y que si se dan cuenta, pues esto explica muchas cosas de la conducta humana en términos del reconocimiento social, que ahorita vamos a ir profundizando. Pero bueno, precisamente uno se puede... Déjenme, me hago un poquito más chiquito. Ahí. Pero precisamente uno se puede preguntar, bueno, a ver, ¿cuál es la necesidad que tiene como la conciencia o nuestra conciencia de que los otros en última instancia terminen reconociendo nuestra verdad y en ese sentido terminen reconociendo nuestra conciencia? ¿En qué momento ocurre, digamos, en este orden de ideas, el descubrimiento de las otras conciencias? Y bueno, en este sentido aparece lo que se conoce en la fenomenología del espíritu como las etapas de la conciencia subjetiva o de la verdad subjetiva, ¿no? Que básicamente pretenden llegar a lo que se conoce como el concepto hegeliano desde la certeza inmediata, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, primero que nada, esta verdad que tiene el sujeto o la conciencia subjetiva de nosotros, según Hegel, en primera instancia es certeza inmediata, es decir, todo lo que acontece para nuestros sentidos y para nuestra razón se vuelve una verdad, ¿no? Y en ese sentido, según la filosofía hegeliana, es una verdad, esa verdad se vuelve en un esto, ¿no? Es decir, en cuanto acontece dentro de mi sensibilidad y para mi razón, eso por el simple hecho de acontecer se vuelve verdad. Y para todos aquellos que hayan seguido, por ejemplo, el ciclo de sábados filosóficos del realismo, recordarán aquí lo que implica el realismo ingenuo, ¿no? El realismo ingenuo, pues es esta perspectiva que considera que todo lo que está aconteciendo para mis sentidos y para mi razón es así, sin ningún problema, de tal suerte que lo que veo es lo que razón no es. Por ejemplo, el tomismo, al pensar, ¿no?, que sus 5 vías por el simple hecho de ser racionales son, es decir, nos hablan de la realidad, asumen una posición de realismo ingenuo que aquí Hegel le estaría hablando, le estaría nombrando como certeza inmediata. Entonces, ese es el primer momento, la primera etapa de la verdad subjetiva, reconocer que todo lo que está aconteciendo para mi subjetividad y para mi razón es, ¿de acuerdo? Eso es la certeza inmediata. Pero de pronto, digamos que existe o digamos, está presente en nuestra realidad lo que se conoce como el devenir. ¿Qué es el devenir? Pues la simple cuestión de que las cosas cambian conforme al tiempo, ¿de acuerdo? Que por ejemplo para la filosofía hegeliana, que este análisis no parece tan errado, el gran tema primordial de la filosofía antigua grecolatina es el problema del movimiento y del cambio, o sea, el devenir de las cosas. Y en ese orden de ideas, la filosofía antigua trata de rescatar una esencia que resista a través del cambio. Y de tal forma que nuestra conciencia subjetiva, nos dice Hegel, pasa al ámbito de esta verdad, ir más allá de la mera percepción al buscarla más allá de, digamos, la inmediatez subjetiva del devenir de las cosas, ¿de acuerdo?
Es decir, cuando ya tú te pones a cuestionar cosas como por ejemplo la etapa del sueño, ¿no? En los sueños todo lo que acontece ahí parece real por el simple hecho de acontecer, tú empiezas a dudar entonces de si lo que ocurre en la mera percepción cotidiana y en la mera racionalidad de sentido común cotidiano son como se muestran ser. Y entonces en ese sentido la verdad subjetiva pasa a otro momento, pasa a otro proceso en donde está buscando volverse una verdad de las cosas, o sea, de los objetos más allá de la mera sensibilidad, ¿de acuerdo? Y entonces dice Hegel que esa verdad en las cosas pasa a volverse puro concepto a través del entendimiento que lo vuelve una forma. Es decir, que ya la verdad subjetiva se pretende mostrar no como una certeza de mi percepción y de mi racionalidad de sentido común que tengo en primera instancia, ni como esta búsqueda pura y llana de buscar una verdad más allá de la sensibilidad y de mi racionamiento para llegar a las cosas en sí, sino que se convierte en conceptos cuando yo aplico formas abstractas de mi entendimiento a los mismos. Y en ese sentido, yo pretendo ya tener mi verdad subjetiva como un concepto abstracto que supuestamente aplica para una gran generalidad o universalidad de cosas. Sin embargo, el problema del devenir persiste, nos dice Hegel. ¿Por qué? Porque se da cuenta la conciencia que pues estos conceptos no dejan de ser subjetivos y que no pueden, digamos, abrazar la totalidad del cambio en la naturaleza y en el mundo. Y es en este devenir en donde se encuentra la conciencia subjetiva o el espíritu subjetivo con las otras conciencias. ¿Por qué? Porque se da cuenta que existe otra conceptualización que también rivaliza y que también pretende capturar al todo o digamos a la verdad a través de las formas, es decir, mediante conceptos que pues rivalizan, ¿no? En automático. Entonces piensen, por ejemplo, en mi amigo kantiano y mi amigo tomista, que en este sentido tienen dos conceptualizaciones diferentes de la realidad, que es completo devenir, es decir, puro cambio. Y entonces hay una gran tragedia en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces este es el proceso de la verdad subjetiva a partir de la cual se descubre a las otras conciencias y siempre está aquí de presente y de fondo el devenir eterno, el cambio. El tema del cambio en el pensamiento hegeliano es muy importante, como pueden ustedes ir apreciando por esto que intento explicarles. Y bueno, como ya les decía, cuando la conciencia subjetiva se encuentra con otras conciencias que tienen otras verdades, desea primero que nada erradicar esas verdades. Y entonces, por ejemplo, en el ámbito discursivo va a comenzar la argumentación, ¿no? Que bueno, en este orden de ideas, yo no sé por qué hay gente que habla de discusiones constructivas o diálogos constructivos cuando en sí el acto de discutir, el acto de dialogar implica una destrucción de las ideas del otro, de las mismas ideas de uno, y eso no es per se algo malo, ¿no? Pero bueno, Hegel parece muy consciente de esto, o sea, en los meros intercambios discursivos, incluso en las manifestaciones individuales, ya sea en tu modo de vestir, en tu forma de hablar, en tu forma de comer, en tu forma de organizar tus muebles, tu casa, etcétera, va a haber una constante, digamos, manifestación de esta individualidad que se cimenta o que se ciñe en una verdad subjetiva que va a entrar en constante choque con las verdades subjetivas de las otras conciencias que también se manifiestan en individualidades, ¿no? Entonces, la conciencia quiere en este sentido, como ya les decía, erradicar todas esas individualidades para hacer digamos, persistir su propia verdad que se manifiesta en todo este tipo de actos individuales, tu forma de hablar, tu forma de caminar, tu forma de vestir, tu forma de comer, etcétera, pero a la vez necesita que estas otras conciencias persistan. ¿Por qué? Porque en virtud de que existen estas otras conciencias que a la vez van a luchar contra mí en un juego interminable y sin fin por hacer prevalecer su verdad sobre la mía, en ese sentido me están reconociendo como algo más, ya no como una cosa inerme, como podría por ejemplo ser este cráneo de cristal, perdón. Esto es una cosa inerme que por ejemplo no tiene mucho sentido que yo quiera imponerle algún tipo de verdad, ¿de acuerdo? Porque es una cosa sin conciencia. Entonces es gracias también al pleito o digamos al gran conflicto que existe entre mi conciencia con las conciencias de los demás que yo me
termino reconociendo también a mí mismo como un ser autoconsciente, es decir, como un ser único e irrepetible en la naturaleza que tiene conciencia, ¿de acuerdo? Es gracias a esa pugna que se da ese reconocimiento y lo necesito para que yo como ser humano, como ser cognoscente con un cierto tipo de subjetividad, me pueda identificar como algo más allá de ser una silla o de ser un animal cualquiera. En ese sentido los animales no tienen, según Hegel, ¿no? Y esto es un tema enorme de debate, por supuesto, no tienen esa necesidad de reconocerse como un ser autoconsciente, ¿de acuerdo? Y en este orden de ideas, la pugna también se da sobre el suelo del devenir, es decir, sobre el contexto del cambio perpetuo de los objetos, en un término o en un sentido de conciencia de la muerte. O sea, esta lucha con el otro se tiene que ganar en algún sentido rápido, según la filosofía hegeliana, porque también en esta lucha contra otras conciencias yo me doy cuenta que soy un ser finito y que me voy a morir, y entonces no tengo mucho tiempo para, por ejemplo, ¿no? En caso de mi amigo kantiano, terminar de ganarle al tomista en el debate, ¿no? Y que reconozca que yo tengo la razón y que mi verdad es su verdad, ¿de acuerdo? Lo tengo que hacer en un cierto lapso de tiempo porque mi amigo kantiano ha reconocido en el choque con otra conciencia que él es un ser finito y que se va a morir, y que, digamos, su trabajo como kantiano se va a perder en la nada si de pronto el tomismo tiene éxito, ¿no? E igual el tomista puede pensar lo mismo de Kant, ¿no? O sea, que tiene que luchar contra el kantiano porque si no su trabajo se va a perder en la nada, ¿de acuerdo? Ahí hay conciencia de la finitud y de la muerte. Entonces, ahí está esta dialéctica, esta contradicción. La conciencia lucha por erradicar al otro, pero a la vez no lo va a terminar por erradicar del todo. Lo necesita para reconocerse como un ser autoconsciente único e irrepetible, y a la vez para pues mantener algún cierto sentido de vida, como ustedes pueden darse cuenta. Y entonces, aquí el detalle es que todo se va a terminar reduciendo en términos de la filosofía hegeliana cuando la conciencia subjetiva entra en encuentro con otro en una lucha incesante por llegar al reconocimiento, ¿de acuerdo? Y este reconocimiento va a terminar estableciendo una jerarquía de relaciones que tradicionalmente esto se conoce como la jerarquía amo y esclavo, en donde el esclavo pues en última instancia termina siendo un ser reducido y que se le desprende su libertad. ¿Qué libertad? La libertad de constituir y de hacer su verdad subjetiva como a él le guste y le plazca, según su propia experiencia y según todo ese proceso o etapas del conocimiento subjetivo que acabamos de ver. Todo eso va a ser desprendido del esclavo para que asuma la verdad del amo. Y aquí la gran tragedia que vamos a analizar después en la dialéctica amo y esclavo es que el amo nunca va a terminar de reconocerlo como su igual y va a seguir luchando constantemente por este reconocimiento del esclavo, a pesar de que ya asumió la verdad del amo. ¿De acuerdo? Es algo muy interesante. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado la presente sesión. Ya saben que cualquier duda, comentario que se tenga me lo puedes dejar aquí abajo en la caja de comentarios. Y bueno, pues en este orden de ideas te invito a que le des like al presente video para que me ayudes a que este llegue a más personitas. Sin más, nos vemos. Hasta la próxima.